Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro podcast El Clasicismo. En este episodio exploraremos la transición del siglo XVIII al siglo XIX y su profundo impacto en el mundo occidental, particularmente en el ámbito de la música clásica. Durante los próximos minutos analizaremos cómo los cambios socioeconómicos, políticos y culturales de este periodo sentaron las bases para la modernidad y transformaron el panorama musical de la época. En primer lugar, hablaremos de la transición del siglo XVIII al XIX, un periodo de cambios importantes en la historia occidental y de la humanidad. Durante este periodo se dieron revoluciones políticas, avances científicos y cambios sociales sin precedentes, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Industrial, cada evento dejó una huella imborrable en la sociedad, la economía y la cultura, moldeando el curso de la historia y redefiniendo las nociones de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más influyentes de la época, pues definió el orden social establecido y sentó las bases para la consolidación de principios universales como la soberanía popular y los derechos humanos. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad promulgados durante este periodo resonaron en toda Europa y más allá, inspirando movimientos revolucionarios y luchas por la emancipación en todo el mundo. También se dio durante esta transición la Revolución Industrial, que trajo consigo una transformación radical en la forma en que se producía y se organizaba el trabajo, así como en la distribución de la riqueza y el poder. El surgimiento de nuevas tecnologías y métodos de producción dieron lugar a la urbanización masiva, la migración del campo a la ciudad y la aparición de una clase obrera industrial. Estos cambios no solo reconfiguraron la economía y la estructura social, sino que también tuvieron un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas, redefiniendo las relaciones laborales, familiares y comunitarias. En paralelo, los avances científicos y tecnológicos de la época revolucionaron nuestra comprensión del mundo y abrieron nuevas posibilidades en áreas como la medicina, la física y la ingeniería. Desde el descubrimiento de la electricidad hasta la teoría de la evolución de Darwin, estos avances impulsaron el progreso humano y sentaron las bases para los desarrollos futuros en campos diversos como la comunicación, la energía y la exploración espacial. Estas revoluciones se dieron debido a la desigualdad social, económica y política que atravesaban las naciones, así como la influencia de los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad, desencadenando cambios políticos, sociales y culturales estructurales en toda Europa, incluida la abolición del antiguo régimen y la propagación de ideas revolucionarias en todo el continente. En las artes de la época, estas transformaciones y cambios sociales y políticos tuvieron un impacto profundo, inspirando un cambio en la forma en que se concebía y se practicaba el arte, lo que marcó el inicio de una era de experimentación, innovación y expresión individual. En la música se produjo una ruptura significativa con las convenciones tradicionales del clasicismo, dando paso al surgimiento de nuevos géneros y estilos musicales. La ópera romántica, por ejemplo, se caracterizaba por su enfoque en historias emocionales y dramáticas, así como por la búsqueda de la expresión individual y la exploración de temas como el amor y la tragedia. Por otro lado, la sinfonía evolucionó hacia formas más expansivas y emotivas, con compositores como Ludwig van Beethoven, introduciendo elementos de experimentación armónica y estructural. En otras formas de arte, como la pintura y la literatura, también se observaron cambios significativos. El surgimiento del romanticismo en la pintura reflejaba una fascinación por lo sublime, lo misterioso y lo emotivo, con artistas como Eugene Delacroix y Caspar David Friedrich explorando temas de naturaleza, mitología y emoción humana. En la literatura, el realismo emergió como una reacción a los ideales románticos, concentrándose en la representación fiel de la vida cotidiana y los conflictos sociales, con autores como Charles Dickens y
Honoré de Balzac, capturando la complejidad y diversidad de la experiencia humana. Esta transición también dio la entrada al clasicismo musical, un periodo que se desarrolló aproximadamente entre los años 1730 y 1820, siendo uno de los principales movimientos musicales en la historia de la música occidental. Se caracterizó por un enfoque en la claridad, equilibrio y proporción en la composición musical, en contraposición al barroco anterior, que tendía hacia la ornamentación y la grandiosidad. El clasicismo se desarrolló en un contexto histórico marcado por la estabilidad política y económica en Europa, particularmente después del final de la Guerra de los 30 años y durante la Ilustración. Este periodo fue testigo del florecimiento de la música de corte, la consolidación de formas musicales como la sinfonía, el concierto y la sonata, y el surgimiento de compositores influyentes como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Franz Joseph Haydn. A pesar de las contribuciones significativas de las mujeres compositoras durante el clasicismo musical, su trabajo ha sido sistemáticamente marginado y pasado por alto en la historia de la música clásica. En este periodo, las normas sociales y de género predominantes relegaban a las mujeres a roles domésticos y limitaban su participación en el ámbito público, incluida la composición musical. A menudo, las mujeres enfrentaban barreras que les impedían recibir una educación musical formal o tener acceso a oportunidades profesionales en el mundo de la composición. Como resultado, muchas mujeres compositoras del clasicismo tuvieron que luchar contra la discriminación y la falta de reconocimiento, y sus obras fueron relegadas al olvido o atribuidas erróneamente a colegas masculinos. Es importante destacar estas injusticias históricas y trabajar hacia una mayor visibilidad y aprecio por el talento y la creatividad de las mujeres en la música clásica. Estas mujeres desafiaron las barreras sociales y culturales, así como los estereotipos de género a través de sus composiciones, logrando expresar sus visiones artísticas únicas. En primer lugar, Marianne von Martínez, nacida en el entorno cultural de Viena, es a menudo pasada por alto en la historia musical del clasicismo. A pesar de enfrentar obstáculos, recibió una educación musical de la mano de grandes maestros, incluyendo a Haydn en piano y a Porpona en composición. Martínez no se limitó a un solo género, compuso desde óperas hasta intrincadas piezas de música de cámara, demostrando su habilidad para adaptarse y destacar en diferentes campos musicales. Por otro lado, nacida en la efervescente Italia del siglo XVIII, Anna Bonn emerge como una figura destacada en el mundo del clasicismo, capturando la atención por su notable contribución musical. Desde su temprana infancia, Bonn demostró un talento innato para la música, lo que la llevó a buscar formación en el prestigioso Conservatorio di Ospedale della Pietà en Venecia. A los 16 años, sorprende mostrando una confianza y habilidad excepcionales, publicando su primer conjunto de 6 sonatas para flauta, un logro impresionante e inusual para cualquier compositor, especialmente para una mujer en esa época. Estas sonatas no solo destacaban por su dominio técnico, sino también por transmitir una sensibilidad y expresión únicas. Aunque los detalles sobre su vida son escasos, las composiciones de Anna Bonn son testamento de un artista cuyo legado perdura en el periodo clásico, dejando una marca indeleble en la historia de la música. Finalmente, presentamos a María Theresia von Paradis, nacida en Viena. Esta compositora emerge como una figura cautivadora en la historia de la música clásica. A pesar de perder la vista en su infancia, su talento musical trascendió las limitaciones impuestas por su discapacidad. Dotada de una extraordinaria destreza en el piano, von Paradis recorrió Europa, dejando boquiabiertas a las audiencias con sus interpretaciones magistrales. Como compositora, creó una amplia variedad de obras, desde sonatas hasta piezas vocales, todas ellas reflejando su profunda conexión emocional con la música.
Su legado perdura como un testimonio no solo de su genialidad musical, sino también de su inquebrantable determinación frente a la adversidad. Bueno, queridos escuchas, hemos llegado al final de este podcast, recordando que hemos explorado la significativa transición del siglo XVIII al siglo XIX y su impacto en la música clásica. Desde las revoluciones políticas hasta los avances tecnológicos, cada aspecto de este periodo tumultuoso dejó una marca indeleble en la historia de la música. Además, destacamos el papel fundamental de las mujeres compositoras del clasicismo, cuyo talento y contribuciones fueron subestimados y pasados por alto durante mucho tiempo. Es crucial reconocer su legado y darles el lugar que merecen en la narrativa musical. Además, es vital recordar la importancia de celebrar la diversidad de voces en la historia de la música. Las mujeres y otros grupos marginados han desempeñado roles fundamentales en el desarrollo y la evolución de la música a lo largo de los siglos. Reconocer y honrar sus contribuciones nos brinda una comprensión más completa y precisa del pasado musical, enriqueciendo nuestra apreciación y comprensión del arte. Agradezco a todas y todos por escucharme hasta este momento. Espero encontrarnos nuevamente en otro episodio de este podcast.